ciberdelincuencia, transparencia, datos, alfabetización mediática, desinformación, fact-checking, política y, por supuesto, muchos bulos. Con Sara Martínez y Lorenzo Sastre empieza Desmontando Bulos. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Desmontando Bulos. Hoy es miércoles 23 de abril de 2025. Son las 9:01, las 8:01 en las Islas Canarias. Y yo soy Lorenzo Sastre. Esto es Desmontando Bulos, como ya os he dicho, y en breve hablaremos con Sara Martínez. Antes de empezar, como siempre, recordaros hacer un repasito rápido de los que ha sucedido durante esta semana. Aunque no me veáis, estoy ahí, estoy ahí en directo. Miraré a ver si puedo conseguir que se vea la cámara, no os preocupéis. Por eso ando un pelín despistado, precisamente. Pero no pasa nada. Estos últimos 15 días, que han sido los que no hemos tenido programa, ya que la semana pasada pues fue Semana Santa y no tuvimos programa, la primera quincena, o mejor dicho, los primeros días de esta quincena, la primera semana de esta quincena, hemos tenido una semana quiero decir, bastante tranquilos, bastante relajados, bastante de guays. Lo normal y esperable. Pero este lunes, pues tras toda la Semana Santa, se comunicaba la lamentable noticia de que el Papa Francisco fallecía. Sí, una noticia que pilló desprevenido a mucha gente que pensaban pues que el Papa pues se iba mejorando y tal, y pilló desprevenido a mucha gente. Y bueno, pues ahora no hacemos más que hablar del tema este. En toda la semana, pues prácticamente parece que no hay otro tema. De todas maneras, hoy tendremos la presencia virtual de Sara. Ya sabéis que de vez en cuando, por motivos de agenda, pues contamos con su presencia, eso sí, virtual. Así que le doy paso a ella, que es la que aquí maneja el cotarro realmente y la que pues sabe del tema. Por cierto, hoy los amigos de la radio deberían oírnos mejor que nunca. Ya veremos, yo iré haciendo mis comprobaciones mientras escuchamos a Sara, contándonos lo que hemos preparado, lo que ha preparado ella, mejor dicho, para este programa. Adelante, Sara. Hola, buenas noches, Lorenzo, y buenas noches a todos los que nos acompañáis cada semana aquí en Desmontando Bulos. Los trabajos, los cambios de horarios, pues me llevan a no poder estar en directo, con lo que me gusta a mí estar en directo con Lorenzo y comentar todo lo que ha dado de sí, no solamente esta última semana, sino durante este tiempo de Semana Santa, que como siempre pues ha sido mucho y muy variado, como no. Me imagino que habéis estado, Lorenzo, hablando de lo último en cuanto a la actualidad, marcada evidentemente por el fallecimiento del Papa Francisco y, como no, pues todo el árbol informativo que se crea con estas cosas. Eso sí, que no nos desvíe que los temas económicos, la guerra arancelaria sigue ahí. Parece que tenemos ahí un impasse, pero seguirá como no en las próximas semanas, los próximos meses, porque pues tenemos ahí un problema muy importante y, como no, el rearme, que ya lo anunció ayer el presidente del gobierno, sobre lo que va a hacer España, veremos a ver, y lo que va a hacer la Unión Europea. En fin, mucha información en el aire que posiblemente pues nos tendrá
preocupados las próximas semanas. Pero bueno, dando a entender que todo eso pues ya lo habéis comentado, ya habéis hablado, vamos a la estructura de nuestro programa, a todos los contenidos que os queremos traer este miércoles. Como siempre, si te parece, Lorenzo, vamos a comenzar con la ciberdelincuencia, en definitiva, porque es lo que más directamente nos puede hacer pupita a nuestro bolsillo y evidentemente a nuestros datos personales y etcétera, ¿no? Y como no, todas las semanas tenemos algo. Vamos a empezar con una que nos trae Maldito Timo, que es un mensaje que ha podido llegar a diversos usuarios, donde supuestamente, como no, provienen de una entidad bancaria, supuestamente, en este caso CaixaBank, y es un nuevo intento de timo a través del smishing, una técnica que ya sabéis usan los timadores para hacerse con tus datos personales y, lo peor, tus datos bancarios. El SMS te llega a la misma conversación, que esto tiene miguita, en la que normalmente se reciben, si eres usuario de CaixaBank, pues normalmente donde recibes esos mensajes oficiales de la entidad bancaria, por lo que detectar que estás ante un intento de timo pues puede ser un poquito más difícil, ¿no? A eso se le suma el sentido de urgencia, como no, ya sabéis, eso es prioritario con estos mensajes, como una operación online desde un nuevo dispositivo, y por tanto te incitan a ingresar inmediatamente al enlace que te envían y a seguir los pasos que te indican. Ese enlace del SMS, eso sí, te redirige a una página fraudulenta que suplanta la identidad del banco. Es appcaixa.es incidenciapersonal.com, una dirección web que no tiene nada que ver con la oficial de CaixaBank, que es caixabank.es. Eso es muy importante siempre ante estas situaciones, ver a dónde nos llevan. Claro, al ingresar a esa dirección web, te redirige a esta página en la que te piden poner tu usuario y contraseña de la banca online, y por tanto pues ya tenemos abierto el camino para quedarse con estas credenciales. ¿Qué debemos recordar siempre? Pues que igual que CaixaBank, igual que el resto de entidades bancarias, siempre nos dan el aviso de que nunca van a pedir nuestras claves de acceso de la banca digital, y por tanto ya de entrada, si te las piden, aunque te dé esa sensación de veracidad, pues ya puedes tener la duda, ¿no?, de que eso no es así. Como siempre, si has facilitado los datos personales, practica el ego surfing para comprobar que no se está haciendo un uso indebido de los mismos. También, si has facilitado los datos de tu tarjeta bancaria o tus credenciales, contacta con tu entidad cuanto antes para contarles lo ocurrido y, por tanto, tomar las acciones necesarias. Y como siempre os decimos también desde aquí, pues recopilar todas las evidencias de cómo se ha producido el timo y denunciar siempre ante la Policía Nacional o la Guardia Civil, ¿vale? Así que, ojito nuevamente con estos intentos de smishing. Y también os traemos, en esta ocasión lo recopila una web que trata precisamente de seguridad y que además ha sido detectado por Lorenzo, y es una campaña de phishing bastante sofisticada, donde los mecanismos de seguridad pues se quedan un poco en entredicho, como es un gigante tecnológico como es Google. Hay ciertos usuarios que comenzaron a recibir un correo electrónico que aparentaba provenir de Noreplay, con Google, una dirección que es real y completamente legítima de Google. Los mensajes alertaban sobre una supuesta solicitud de seguridad e incluían enlaces a páginas de soporte también con apariencia oficial. Lo que más desconcertaba en estos correos es que todos los mecanismos de verificación de seguridad de Gmail pues parecían correctos, y por tanto eso ha permitido
que estos correos llegaran a las bandejas de entrada sin alertas ni advertencias, incluso agrupándose junto a mensajes auténticos de seguridad enviados por Google. Casi se repite con lo de antes, ¿veis? Que al final el SMS te llega pues a donde te llegan normalmente los mensajes correctos, ¿no? La clave de esta campaña radica en una técnica avanzada conocida como ataque de reproducción de Kim, ¿no? Que aprovecha una debilidad en cómo funciona la autenticación de correos electrónicos y, como no, pues entonces permite que los envíos de un mensaje legítimo sigan siendo detectados como legítimos, ¿no? Los usuarios, al ver que el enlace lleva un subdominio de Google.com, pues bajan la guardia, es lógico, ¿no? Y en estas páginas lo que sí que se ha visto es que pueden contener formularios para cargar documentos, botones falsos de ver caso, pantallas de inicio de sesión diseñadas para robar credenciales, etc. Uno de los aspectos más ingeniosos del ataque fue el uso de cuentas Google con nombres como mi@dominio.com. Al reenviar el correo generado automáticamente por Google con alerta de seguridad, pues aparecía en la bandeja del usuario como si fuera una alerta personalizada, es decir, aún daba una sensación de falsa autenticidad, ¿no? Además, los atacantes abusaron de la función de nombre de aplicación en el proceso, llenándolo con todo textos de mensajes, y les permitió, por tanto, generar alertas con contenido personalizado que parecen además estar redactadas por Google, aunque en realidad son completamente ficticias, ¿no? ¿Cómo detectar este tipo de fraudes, ¿no? Esto nos lo dice la propia página web, ¿no? Que se ha hecho eco de esto, como es Genkan, ¿no? Especialmente esos enlaces sospechosos a subdominios, que más que ir, por ejemplo, a account.google.com, pues nos lleven a sites.google.com. Pues bueno, ya de entrada, si nos empiezan a dar vericuetos, pues hay que tener la alarma encendida ante esto. También tener en cuenta esos correos inesperados que nos exigen acciones inmediatas. Esto es típico y primero de ciberdelincuencia. Mensajes que, aunque parecen legítimos, provienen de cadenas de reenvíos inusuales. Eso también es importante, ¿no? Cuando hay mucho contenido en diferentes mensajes sobre lo mismo y que hay un reenvío de otro reenvío, cuidado. Y especialmente cuando, además de que nos envían algo, nos solicitan subir documentos o iniciar una sesión fuera del contexto habitual. También, cuidadito. Ante todo, las recomendaciones, pues ya sabéis, no hacer clic en enlaces de correos sospechosos, verificar siempre la URL de las páginas a las que accedemos y habilitar la verificación en 2 pasos en nuestra cuenta, ¿no?, de Google. ¿Qué dice Google de todo esto? Pues aunque en un principio Google no consideró esta vulnerabilidad como un problema de seguridad, sin embargo, pues un poco la presión pública y los reportes detallados sobre lo que estaba pasando, pues han considerado su postura y han prometido, ojo, corregir la explotación del sistema OAuth, que es uno de los elementos que tienen en cuanto a seguridad digital. Así que bueno, ojos atentos a este tipo de cosas, y eso sí, esperemos que esta vulnerabilidad pues sea detectada y arreglada por Google. Pero bueno, ahí está, porque es importante, es interesante, porque nos vamos a veces a casos que son mucho más evidentes, pero en este caso que se detecte una campaña así a partir de Google, pues sí que nos puede crear más problemas. Y como siempre, también en este ámbito de la ciberseguridad, sabéis que nos gusta siempre dar un vistazo pues a las campañas de información que realizan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, especialmente en estos ámbitos, ¿no? Y traemos en este caso desde la Policía Nacional pues una nueva campaña, ahora que estamos con los
los playoffs de los partidos de fútbol, en verdad todo el ámbito deportivo pues está ya entrando ya en su fase final. Estamos ya a finales de abril, viene mayo, junio, ya sabéis, las ligas empiezan ya a sus últimos partidos para ver quién gana o no los diferentes trofeos, ¿no? Y en este caso la Policía Nacional hace un llamamiento especialmente a esa homofobia que no es parte evidentemente del juego ni del deporte y que desgraciadamente pues en fin, tenemos que verlo muchas veces en los campos, ¿no? de esos partidos, ¿no? De fútbol o de otro deporte. Pero bueno, hay que reconocer que especialmente en el fútbol pues este tipo de situaciones se produce y nos recuerdan esta situación. En el deporte el valor se mide en cada jugada. Pero ¿qué pasa si el rival está fuera de la cancha? Ten presente que portar pancartas con mensajes homófobos o incitar al odio en la grada puede ser un delito y como tal lo perseguiremos. El respeto y la tolerancia son nuestra prioridad, así que si eres víctima o testigo, denuncia, porque la homofobia en el deporte no es ningún juego. La homofobia en el deporte no es un juego, como decía aquí la agente. Bueno, muy interesante el momento, Sara. Continuamos, ¿verdad? Venga, vamos a ver si aquí paramos y seguimos escuchando de Sara. Adelante. Nos vamos también con las redes sociales de la Guardia Civil. Durante esta semana podéis imaginar que lo que más ha atendido evidentemente la atención de este cuerpo de seguridad es precisamente la seguridad en las carreteras. Desgraciadamente en esta Semana Santa nuevamente pues han habido bastantes accidentes y desgraciadamente pérdidas de vidas humanas y bueno, ha sido lo más importante que han estado moviendo durante estos días. Respetar los límites de velocidad no es solo cumplir una norma en cuestión de seguridad, sino lo más importante, no poner en riesgo ni tu vida ni la de los demás. Y así nos lo dicen. Vas demasiado rápido, puedes llegar a colisionar por alcance o sufrir un siniestro vial que podría evitarse si respetas el límite. Y no olvides que las sanciones por exceso de velocidad no son solo económicas, sino que también pueden conllevar la detracción de puntos en tu permiso de conducir y llegar a perderlo. Recuerda, respetar los límites de velocidad no es solo una norma, es cuestión de seguridad. No pongas en riesgo lo más importante, tu vida y la de los demás. Sé responsable en la carretera. Ahí, a ser responsable en la carretera, como nos decía esta otra gente también. Y ahora seguimos. Sara, puedes continuar. Pues vamos a seguir con la transparencia, Lorenzo. Nos vamos con el trabajo que realizan los compañeros de Cibio y en ese recopilatorio que nos hacen de lo que se va publicando en el Boletín Oficial del Estado, pues nos traen el nuevo decreto de alimentación saludable en centros escolares que va a prohibir determinados productos y establecer límites para que los menús contengan más alimentos frescos y pescado y menos frituras y carnes rojas. Eso sí, hay que recordar que la norma establece que la mayoría de sus artículos no van a entrar en vigor hasta dentro de un año y establece que el cumplimiento de estas normas no puede suponer tampoco que suba el precio del menú escolar, ¿no? La norma va a afectar a centros públicos, concertados y privados que imparten educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria o bachilleratos o ciclos de formación profesional. Uno de los puntos más importantes es el que marca reglas para esos menús escolares que deben ser supervisados por nutricionistas. Los primeros platos deben incluir de 1 a 2 raciones semanales de hortalizas y legumbres, nada de arroz o pasta. En los segundos se va a priorizar el pescado azul o blanco o alternativo y los huevos, en ambos casos de 1 a 3 raciones por semana, frente a las carnes con un máximo de 3 veces por semana. Y solamente se va a poder servir carne roja 1 vez por semana como máximo
y 2 veces carnes procesadas. Las guarniciones también deberán ser ensaladas entre 3 y 4 días de la semana, dejando fuera otro tipo como las patatas, que solo se van a poder servir 1 o 2 veces. Y de postre es obligatorio incluir fruta un mínimo de 4 días a la semana, y solo un día se podrán ofrecer otras cosas relacionadas, por ejemplo, con los lácteos, ¿no? La norma también va a regular las formas de preparación. No podrán servirse frituras más de 1 vez por semana, y los platos precocinados están casi vetados, solamente 1 vez al mes. El decreto además regula cómo deben ser las compras de los centros escolares, pero eso sí, eso se va a producir a partir de abril de 2027. Es decir, hay 2 años de por medio para estabilizar todo este tipo, ¿no?, de normas. Y la regla general es priorizar alimentos con menos envases y técnicas más saludables, y se deberá reducir la sal también en el tamaño de los envases monodosis. En paralelo también a todo esto, no se van a poder vender productos envasados con más de 15 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros, y además este tipo de bebidas podrán ofrecerse a adultos del centro, pero solo en espacios no accesibles al alumnado, también para evidenciar esa limitación de productos con cafeína, ¿no? También se refiere en la norma sobre la venta en máquinas expendedoras, y a partir de su entrada en vigor pues se prohíben los alimentos de más de 200 kilocalorías, y también aquellas con más de un 35% provenientes de grasas, ¿no? Así que bueno, ahí están estas nuevas medidas. En definitiva, son medidas sanitarias buenas que pueden ayudar a una mejor educación, especialmente a la hora de comer, y que eso nunca viene mal. Así que bueno, ahí están las medidas, y ahora viene un tiempo para poderlo poner en marcha. Y nos vamos a los datos y al contexto, ¿no?, que también son importantes. En esta ocasión, en cuanto a los datos, como siempre de Europa Press Datos, os traigo los datos, los últimos que tenemos sobre el paro en España, según la EPA, y tenemos esa primera gráfica con la evolución cuatrimestral. Hay que decir que el número total de parados en España es de 2.595.499 personas en el trimestre cuarto de 2024. Es decir, estamos hablando ya de datos confirmados, ¿no? Esto ha supuesto y supone un 5,76% menos respecto al trimestre anterior. La tasa de paro es del 10,61% respecto a los datos de los 3 meses anteriores. Y si nos vamos a la siguiente gráfica, vemos cómo ha ido cambiando, ¿no?, el empleo y el paro, ¿no? En el cuarto trimestre de 2024 se han registrado 21.857.999 personas ocupadas, lo que representa una variación de 35.000 personas más trabajando comparado con el trimestre anterior, mientras el número de parados ha cambiado en 158.600 personas, y por tanto ha supuesto en el último año un descenso del paro del 8,31%, un buen dato que va en mejora respecto a la actividad, y por tanto a salir de ese embudo social y económico que es el paro, ¿no? Y si nos vamos a la siguiente gráfica, ya sabéis que siempre nos gusta traer lo que es el día a día y los datos específicos comparativos con las comunidades autónomas, y podemos ver en la siguiente gráfica que nos estará poniendo Lorenzo estos últimos 12 meses, lo que supone y lo que ha supuesto la creación de empleo en cada comunidad autónoma, donde vemos que ha habido un buen crecimiento, bastante en comparación en zonas como Ceuta o en Asturias y La Rioja, donde ha tenido un buen incremento en la creación de empleo. Le siguen luego Castilla y León, Andalucía, Islas Baleares, Aragón, Castilla-La Mancha, Cantabria, Galicia, y luego en esos incrementos
Ya, pero más pequeños, pues estaría Extremadura y Canarias. Son las comparativas respecto al crecimiento. Otras comunidades que en este momento no nos salen a ellos porque no ha habido ni un cambio, ni a favor ni en contra, con lo cual, bueno, pues siguen con su mismo nivel, ¿no? Y luego también os he querido traer un dato que es muy importante, porque a veces esa macroeconomía nos deja sin ver algunos elementos que también son importantes socialmente, y es el dato sobre los hogares con todos sus miembros en paro, que sería la siguiente gráfica, ¿no? Como podéis ver, mientras el porcentaje de hogares con al menos un miembro activo en el que ninguno de sus miembros está empleado es de un 5,89%. En los últimos 12 meses, este número de hogares con todos sus miembros en paro ha cambiado, pero es una bajada muy pequeña, es del 0,71%, un 0,71 punto porcentual. Pero bueno, en definitiva sí que es verdad que va bajando, aunque como podéis ver, pues evidentemente esas situaciones aún todavía pues crean carencias y situaciones que deben mejorar, y estamos hablando de eso, de un 5,89% de los hogares, así que ahí hay algo un poquito más de gestión en todo esto. Pero bueno, ahí están los datos y veremos la semana que viene otros que también son interesantes para hacernos un poco la idea de lo que tenemos, ¿no?, entre manos. Y nos vamos al contexto, y evidentemente con el fallecimiento del Papa Francisco, pues tenemos un montón de información. Nos van a seguir dando muchísima información en medios de comunicación, en redes sociales, y me ha parecido interesante traeros en este apartado una página web del Colegio Cardenalicio, donde vamos a poder encontrar toda la información sobre lo que va a ocurrir en los próximos 15 días, para volver a escuchar esa frase ya famosa, que es el Habemus Papa. Evidentemente Francisco ha fallecido y entramos en el tiempo de ese cónclave, porque estamos pues eso, con esa sede que no está ocupada, y vamos de cara a la elección de ese nuevo Papa, ¿no? Y este trabajo, esta página web, lo forman un equipo internacional independiente de periodistas, investigadores católicos, para ayudar a los miembros del propio Colegio Cardenalicio y al resto, ¿no?, de la ciudadanía, para proporcionarnos perfiles detallados de los cardenales que podrían ser papas, ¿no? Es un estudio que se ha realizado en colaboración con el Sophia Institute Press y con el Cardinalis Magazine, y se está investigando exhaustivamente varias docenas de cardenales candidatos a ser papas, y especialmente para publicar esos perfiles que nos den información sobre quiénes son, y porque votar ya sabemos lo que van a votar, pero importante conocerlos, que no, a lo mejor podemos conocer a los de nuestro país o no, pero bueno, menos por supuesto cardenales de otras zonas del mundo, ¿no? En verdad es interesante porque es la primera iniciativa que se hace al respecto, este informe del Colegio de Cardenales, y lo dicho, surge a partir de esa necesidad de información. Este informe, como podéis ver en su página web, ofrece los perfiles completos, una guía con código de colores que muestra la postura del cardenal en 10 temas clave, mientras que una tabla bastante intuitiva permite comparar su postura con la de otros cardenales, ¿no? El sitio web además también ofrece un mapa interactivo y estadísticas que muestran la distribución geográfica de este colegio, ¿no?, cardenalicio. Como puntos informativos importantes: el cónclave para elegir un nuevo pontífice tras el fallecimiento del Papa Francisco va a estar compuesto por 135 cardenales. Hay que decir al respecto que el Papa Francisco nombró al 80%, unos 108 cardenales electores,
Y de sus nombramientos, el 37% son europeos. Y hay una balanza más o menos equilibrada entre el resto de continentes. Entre Asia con un 18,5, África y América del Sur con un 13,9 cada uno y Norteamérica con el 12,9. El menos representado es Oceanía, también es más pequeño y suma un 3,7%. Pero en verdad, como podéis ver, hay representación evidentemente más mayoritaria en ciertas zonas que en otras, pero hay una representación bastante general, ¿no? Del total de cardenales que van a participar en esta discusión, Europa evidentemente es el continente más representado en el cónclave, son 53 cardenales respecto de los 135. La nacionalidad más común en el cónclave actual es la italiana, con 17 cardenales, seguida de la de Estados Unidos con 10 y la brasileña con 7. La española es la cuarta más repetida, junto a la francesa, con 5 cardenales cada uno. ¿Y los españoles quiénes son? Bueno, pues está Antonio Cañizares con 79 años, José Cobo, el más joven, con 59, Ángel Fernández con 64, Juan José Omeya con 79 años y Carlos Osoro con 79. Ellos son los representantes de España en el cónclave, ¿no? Todos ellos fueron nombrados por el Papa Francisco, salvo Antonio Cañizares, que fue nombrado por Benedicto XVI. La media en general también de la edad de los cardenales en el cónclave es de 69,9 años, es decir, son ya mayorcetes, ¿no? La edad más alta es de 79 y hay 15 cardenales con esta edad. En el lado contrario, pues el australiano Mikola Bishok, que también fue nombrado por Francisco, es el más joven, con 45 años. Casi yo creo que luego estaría el siguiente más joven, sería el madrileño José Cobo, con 59 años. Y en el cónclave, en fin, por un dato, pues acordaros que solamente pueden votar aquellos cardenales menores de 80 años y es algo que ya se estipula en la Constitución Apostólica de la Iglesia, que además fue publicada por el Papa Juan Pablo II en su artículo 33. Así que bueno, ahí están los datos. Es interesante ver cada uno de los representantes de ese cónclave, de todos esos cardenales, y me parece muy interesante por esa comparativa que podemos ver respecto a algunos temas candentes de la actualidad, sociales, políticos, económicos, y sobre las posturas que han ido tomando estos cardenales durante estos años. Así que bueno, un poquito más de información no nos viene mal, más que nada porque evidentemente vamos a tener conclave, ahora vamos a tener el funeral, pero en verdad de lo que ya se está hablando es de ese conclave que nos dará en definitiva pues el nombre del nuevo papa que tendremos a partir de ahora, ¿no? Y bueno, espero que os haya gustado este ámbito del contexto para tener más información veraz y verificable. Y como no, nos vamos a la alfabetización mediática. Nos vamos nuevamente con el editor jefe de stopfake.org, con Jeff Fredrickson, que reflexiona con los compañeros de Learn to Check sobre algo también interesante: quién está ganando dinero con la desinformación, y en concreto con la desinformación rusa, que sabemos que está ahí y que trabaja, evidentemente. Si hay sanciones, si son efectivas, y cómo, algo también interesante, cómo protegernos para esa libertad de expresión que también tiene que estar reflejada en nuestro ámbito informacional, ¿no? Así que os dejo con esta pequeña píldora informativa y de comunicación sobre esta temática. Vamos a escucharlo, Lorenzo. Vamos allá.
if we talk about Russian disinformation, it's, first of all, Russian government is sponsoring it, and it's a huge system in terms of financing, but also Russian oligarchs are doing part of these disinformation activities as their kind of pro bono contribution to Russian system. And so if we know how the system of financing is organized, that would give us the idea how to fight it more effectively. For example, when sanctions were introduced against RT in France and in Germany, it took 1 year actually in both cases to stop them functioning, but they disappeared as important players. You know, so from this point of view, we can say that sanctions are effective. It takes time to disrupt their financial system, but at the end of the day, we've seen that they, both German and French RT, ran out of money. They couldn't finance their operations outside of Russia in the European Union, and so that was kind of effective disruption of this financing. But of course there are downsides, because, for example, if Russian disinformation is sanctioned in the EU, that means that all other countries outside of EU are not following the suit and they are not sanctioning that. And this is a problem, because now we see, for example, that Russia moved all their Spanish language operations to Latin America, and from there they can get back to Spain, for example, and that's how the system is organized. So what I'm trying to say is that they are very adaptive, they are very flexible, they try to find the new ways to be around. The code which was introduced by European Union is very, very important, because basically that brings all the platforms to the kind of common denominator in terms of their policies towards disinformation. So unfortunately it was adopted too late, and Ukraine was advocating to adopt something similar at much earlier stage, but those arguments were not kind of received well, because people were saying we cannot sanction anything because it's against freedom of speech. So we've been explaining that it's not about freedom of speech, but actually disinformation is against freedom of speech. So it's an instrument to ruin freedom of speech. So if we would limit disinformation effectively, we would promote freedom of speech. And now we see that almost all social media companies are effectively participating in this to different extent of effectiveness. But on the other hand, we see, for example, Twitter withdrawn from this code, and we see how things are changing very quickly when Twitter becomes a main platform for promoting Russian disinformation content. Ahí estaba esa información bien interesante, como siempre. A mí me parece que es buen momento para continuar. Estará adelante. Bueno, pues después de esta información, de estas píldoras informativas que nos ofrece siempre el buen trabajo de Learn to Check, comenzamos, si te parece, Lorenzo, con las verificaciones, de mano, evidentemente, de nuestros verificadores de cabecera, como siempre, Neutral, Maldita.es, Radio Televisión Española, Verificaciones y Verifica F. Nos vamos al ámbito de la salud. En esta ocasión desde Verifica Radio Televisión Española, que nos habla sobre una solicitud de información sobre unas gafas que se están anunciando en internet, se han hecho muy famosillas, porque claro, parece ser la solución para cualquier persona, para tener una visión clara, sin esfuerzo en cualquier situación, sea por miopía, por astigmatismo, por presbicia o por otros problemas oculares. Bueno, en fin, una joya de gafas. Claro, evidentemente, en este caso, Verifica Radio Televisión Española se puso en contacto con expertos en oftalmología y óptica y optometristas
donde evidentemente pues han podido asegurar de que este producto pues es falso, ¿no? Es un fraude evidente. El portal vende el producto a razón de 2 pares de gafas con una oferta de 39,99 euros. También el precio es, bueno, estupendo, vaya. Y además te regalan medio litro de líquido limpiacristales, ¿no? Claro, consultados con expertos, evidentemente algo muy importante, la extrañeza ante la posibilidad de que un solo par de gafas pueda solucionarlo todo, ¿no? Que unas gafas se puedan adaptar sin tener elementos alrededor de cambio del material, cambio de grosor, elasticidad del material, pues hombre, técnicamente es imposible. Los especialistas aseguran que el principal problema que pueden encontrar quienes pues adquieran estas gafas es que no van a poder ver bien, porque la graduación no será la correcta para el caso específico y para nuestro problema ocular específico, ¿no? Además advierten que un uso continuado de estas gafas pues podría causar dolores de cabeza, así como algo también muy importante, la fatiga visual. Desde el propio Consejo General de Colegios Farmacéuticos y vocales de óptica y acústica pues han explicado que el autoajuste que anuncia esta web obligaría al paciente a cambiar manualmente la graduación de la gafa para poder pasar de la visión lejana, la miopía, o la visión próxima, la presbicia, ¿no? Claro, eso es lo que conocemos nosotros con las lentes progresivas que están geométricamente preparadas para ello, pero que es algo que nosotros no podemos hacer, ¿no? También, de todas formas, ha habido una consulta por parte del equipo de Verifica Radio Televisión Española a Facua, Consumidores en Acción, y han explicado que ante esta web y este efecto comercial, ¿no? Pues que siendo un fraude evidente, pues que van a presentar una denuncia, ¿no? En Verifica han investigado la web en concreto que promueve estas gafas, y en cuanto a verificación han podido observar que hay varios elementos que ponen en cuestión esa posible fiabilidad, ¿no? La página incluye unas supuestas reseñas a clientes que aparecen publicadas en otros sitios atribuidos a otras personas, y con esa búsqueda inversa y específica del texto de esas reseñas pues nos llevan a otras páginas distintas de esta web de las gafas que reproducen íntegramente el mismo contenido para vender otras supuestas gafas ajustables por 19,99 dólares, unos 17,43 euros, ¿no? Es decir, se repite en otros lugares y en otros sitios, y además de paso más baratas, ¿no? Además, la web investigada ofrece a los potenciales clientes un contacto telefónico a través de WhatsApp, pero desde Verifica han confirmado que ese número no está dado de alta en esta aplicación de mensajería, y también ponen un correo que a fecha de toda esta verificación pues devuelve los mensajes porque no está operativo, con lo cual un elemento más a tener en cuenta para no creernos estas cuestiones. Y estamos hablando evidentemente de algo muy importante, que es la salud ocular. Nos vamos al ámbito también ahora ya de la política, y nos vamos con un vídeo que lo protagoniza Pedro Sánchez. Hemos dicho al principio del programa que estamos en ese tiempo, ¿no?, de rearme de la Unión Europea, de sus países miembros, de la situación del contexto geopolítico tan especial, por decirlo de alguna manera, que estamos viviendo. Y todos estos contenidos sobre el ámbito militar, sobre las guerras, etcétera, pues sí que podemos decir que cada vez son más abundantes. Y este es un ejemplo. Se ha hecho viral un vídeo en el que nos dicen que Pedro Sánchez anuncia que los jóvenes entre 18 y 35 años deberán ejercer el servicio militar obligatorio durante 9 meses. En estas imágenes virales se le atribuye una ley aprobada el 7 de abril de 2025 que confirmaría esta nueva obligatoriedad del servicio militar.
Hay que decir de entrada que es falso, el vídeo está manipulado y en las imágenes originales Sánchez no hace mención del servicio militar obligatorio. No hay tampoco ningún registro de esa presunta ley aprobada el 7 de abril. Y además el audio, pues también, como bien ha podido comprobar Neutral, pues el audio tiene trazas de haber sido generado con inteligencia artificial. Algo que ya sabéis que desgraciadamente cada vez se utiliza más por el bulerío, ¿no? El vídeo del presidente del gobierno podemos ver que viste una camisa blanca, una chaqueta azul y una corbata verde. Se trata del mismo atuendo que lo hemos podido comprobar que portó en la sesión plenaria en el Congreso de los Diputados el pasado 26 de marzo. En ese día sí que es verdad que Sánchez compareció sobre la situación geopolítica y el gasto en defensa, y al finalizar pues también luego se celebró una sesión de control, ¿no? Como todos los miércoles. En ninguna de sus intervenciones en esa sesión, como se puede además comprobar en el diario de sesiones, Sánchez hizo ese presunto anuncio sobre el servicio militar obligatorio para los jóvenes españoles. En el vídeo viral también se distingue parte de la marca de agua de una cuenta de TikTok del diario El Español en algunos fragmentos, o sea, no en todos. Por eso posiblemente podemos decir con garantías de que el vídeo está manipulado. El periódico este periódico El Español publicó un vídeo del presidente del gobierno dirigiéndose al diputado del Partido Popular, Rafael Hernando, pero en ningún caso en el vídeo original, en ese corte del vídeo original, Pedro Sánchez está hablando de ese contenido. Los fotogramas coinciden con las imágenes que estamos verificando, ¿no? Porque hacen los mismos gestos, pero de nuevo no hace mención a ese servicio militar. También, como os decía antes, el vídeo viral presenta indicios de que el audio que lo acompaña ha sido generado con la IA, ¿no? No solo no hay constancia de esas afirmaciones, sino que podemos ver al escuchar los cortes en la voz que hay cortes y que además en algunos casos hasta hay una especie de voz, ¿no? Que queda así como metálica. Bueno, pues eso es lo que nos han intentado vender. El primer registro del vídeo es una publicación del usuario de TikTok mentes.dementes.oficial del pasado 7 de abril. Y el perfil de ese usuario, que indica ya de entrada que es una cuenta de humor, ha compartido ya numerosos vídeos de celebridades haciendo afirmaciones controvertidas, pero que han sido generadas por inteligencia artificial, con lo cual pues podemos considerar que esta es una más. Así que lo dicho, no es cierto, es un bulo, no es verdad que haya ninguna ley, ninguna legislación al respecto en abril sobre ese servicio militar, y además es un vídeo manipulado por IA. Nos vamos, Lorenzo, nos vamos a la política internacional, que también, como siempre, pues está bonita e interesante. En este caso nos vamos dentro de lo que es la Semana Santa, nos vamos a uno de los bulos que normalmente todos los años, además de los pasos de Semana Santa, pues también tenemos los pasos buleros de Semana Santa. Y una vez más, pues se ha difundido y se ha hecho viral un artículo web que afirma que los musulmanes demandarán a España ante el Tribunal de Estrasburgo por las procesiones de Semana Santa. Nuevamente, tenemos que decir que es un bulo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha registrado ninguna denuncia en este sentido, y también, en este caso, la Comisión Islámica en España también lo ha desmentido, porque serían en tal caso los que habrían puesto, ¿no?, esa denuncia. Todo empieza con un mensaje desde el 11 de abril que se comparte en X más de 1000 veces y que difunde una imagen de un artículo con el titular: los musulmanes demandarán a España ante el Estrasburgo por las procesiones de Semana Santa, y entrecomillan, es una ofensa al Islam. Como os decía, en contacto los verificadores, en este caso Verifica Radio Televisión Española, con el Consejo de Europa,
del que depende este Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues ha desmentido que la Corte de La Haya haya registrado ninguna denuncia de esta naturaleza, ¿no? Por su parte, también, como os decía, la Comisión Islámica no consta y desmiente que primero haya hecho una afirmación así o, lo peor de todo, que hayan demandado a España por esta situación. Hay que tener en cuenta que haciendo búsquedas inversas de ese artículo web, que se difunde esa imagen, pues en verdad lo encontramos desde 2016. Es decir, es lo mismo que ya se intentó colar ya desde 2016 sobre esa demanda de los musulmanes contra España por la Semana Santa. Si hacemos búsquedas por palabras clave, pues nos encontramos con la página del diario sensacionalista del email y no hay registros ni de la entrevista que supuestamente se le hizo a un imán, a Ahmed Choudhury, hablando de esa demanda, con lo cual pues podemos decir que ya desde 2016 pues vamos arrastrando un contenido que se utiliza en estos tiempos de Semana Santa para divulgar bulos. Así que lo dicho, no hay ninguna demanda, es mentira. Y nos vamos a otro también dentro del ámbito de la política internacional, porque es un vídeo que circula en TikTok, que luego ha saltado hasta X y hasta Instagram, donde un periodista bien conocido, radiofónico, como es Javier Cárdenas, asegura que distintos presidentes latinoamericanos han dicho públicamente que es mejor que los pobres sigan en la pobreza, porque cuando su situación económica mejora, se vuelven de derechas. Esto nos lo trae Verificat y es interesante porque, como supuesta prueba, Cárdenas, este periodista, comparte una serie de cortes de vídeo donde se ve al presidente colombiano, Gustavo Petro, al expresidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, entre otros, haciendo declaraciones en esa dirección. Para Cárdenas y las publicaciones que republican su vídeo, las afirmaciones de los políticos demuestran que te quieren pobre y que quieren que la clase media desaparezca. ¿Qué hay que decir al respecto? Los vídeos han sido sacados de contexto, aunque las figuras políticas que aparecen en el vídeo se han posicionado públicamente a favor de la idea de que cuando las personas en situación de vulnerabilidad mejoran económicamente, su voto vira hacia la derecha. En las intervenciones originales no afirman que la pobreza sea mejor y que la deseen para seguir teniendo votos, ¿no? En otros momentos de la misma entrevista, que ahora se ha cortado y se ha difundido de esta manera, reivindican la mejora social de las personas con menor capacidad económica de sus países, ¿no? Así que es una manipulación un poquito burda, ¿no?, sobre unas declaraciones para descontextualizar pues las declaraciones de estas personas, de estos el presidente colombiano o el expresidente mexicano, ¿no? Con lo cual no es cierto ni se puede hacer una afirmación como la que al final se ha hecho viral. Seguimos. Nos vamos al ámbito del odio y la xenofobia y de alguna manera todos los verificadores durante estos días, desde el lunes que se supo del fallecimiento del Papa Francisco, pues han hecho un recopilatorio sobre los bulos bastante extremistas que la figura del Papa pues ha tenido durante todo este tiempo, ¿no? También por eso el Papa Francisco era consciente, ¿no?, de estos ataques, y por eso también la importancia que le daba precisamente a la información veraz, a los medios de comunicación que se comporten como baluartes, ¿no?, de los hechos, ¿no?, y no de las intencionalidades. Y quería pues de alguna manera en este ámbito del odio recordar algunos que ya hemos traído por aquí. No es la primera vez que vamos a hablar del Papa Francisco. Durante este tiempo ha sido pues objeto, ¿no?, de muchos bulos, y
Y bueno, evidentemente se ha intentado, pues, de alguna manera, pues deteriorar, ¿no?, la imagen de Francisco, sus posturas, sus reformas, especialmente por ciertas áreas más ultraconservadoras de la Iglesia, y que ha dado pie, pues evidentemente, a este bulerismo ya que era propio para el Papa, ¿no? Acordarnos de algunos, por ejemplo, católicos critican al Papa de satánico en Bérgamo, ¿no? Eran algunos mensajes que se han asegurado y se han hecho virales en redes sociales, ¿no? Acordaros de aquello, lo trajimos ya aquí en su momento, y era tremendo porque se hizo viral algo que además había fallos en las imágenes y se difundieron evidentemente como imágenes reales, pero evidentemente no era cierto. También las redes han vinculado al Papa con viejas teorías de la conspiración para acusarle de imponer dentro y fuera de la Iglesia Católica los preceptos de la élite, ¿no?, globalista, a la que, según estos mensajes, sirven personajes tan dispares como Bill Gates o George Soros o los Illuminati. También hemos traído en muchas ocasiones este tipo de bulos. En foros especialmente norteamericanos surgió este año la falsa afirmación de que Francisco había pedido la creación de un gobierno global para someter a la población, una afirmación que desde ahí pues cruzó fronteras y circuló además en diversos idiomas. Pues en realidad esos mensajes tergiversaban, una vez más, el discurso del Papa por el Día Mundial de la Paz, en el que hizo un llamamiento a los países ricos a condonar deudas de los estados más pobres y a desarrollar una nueva arquitectura financiera que conduzca a la creación de un documento financiero global, ese sí, documento, no gobierno, basado en la solidaridad y la armonía de los pueblos. Su mensaje, lejos de pedir, lo dicho, una implementación de un gobierno mundial, pues volvía a andar una vez más en el compromiso, ¿no?, con los más desfavorecidos. También un revuelo importante fue lo que causó la decisión del Papa de que los sacerdotes pudieran bendecir a parejas en situación irregular o del mismo sexo, lo que llevó a numerosos internautas a afirmar falsamente que la Iglesia había legalizado las bodas homosexuales. También se viralizaron mensajes que decían que Francisco había instado a las mujeres europeas a reproducirse con inmigrantes musulmanes para combatir la baja tasa de natalidad. Unas declaraciones que los usuarios difundían como prueba de la existencia, acordaros, de la teoría del gran reemplazo, que sigue funcionando por redes sociales, aquella que define que los gobiernos europeos impulsan políticas para sustituir la población autóctona por personas de África y países árabes, ¿no? Estas publicaciones tergiversaron una entrevista al diario católico francés La Croix que Francisco concedió en 2016 y en la que señaló la importancia de integrar a los inmigrantes que llegan a Europa, sin mencionar nada acerca de que las mujeres deban reproducirse con inmigrantes musulmanes. En esta línea, pues también otros contenidos que se viralizaron han acusado al Papa de cancelar la Biblia e intentar sustituirla por un nuevo libro sagrado o cambiar la festividad de la Navidad por la fiesta de la paz. Yo creo que este es uno de los últimos que trajimos aquí, ¿no? Y no nos quedamos ahí. Evidentemente el último ingreso hospitalario del Papa fue el último caso de desinformación sobre el pontífice y ya se detectaron y desmintieron algunas cosas. El que más se viralizó en redes sociales pues fue una supuesta imagen de Francisco dentro del Hospital Gemelli de Roma y donde aparece, ¿no?, vestido con una sotana, un solideo blanco, recostado en una camilla con un respirador que le cubría la boca y la nariz, ¿no? Todo eso, pues evidentemente un contenido realizado con herramientas de inteligencia artificial y evidentemente pues eran falsas, ¿no? Así que bueno,
un recordatorio de todo lo que ha dado de sí la imagen de Francisco, del Papa Francisco, y de todo lo que se ha viralizado como bulos durante todo este tiempo. Así que ahí está el resumen sobre su paso por las redes sociales también. Seguridad. Y nos vamos con la seguridad también, ¿eh? En el último apartado de estas verificaciones nos vamos con F Verifica, porque circula en redes sociales, tanto en X como Facebook y como TikTok, varios vídeos que aseguran que un episodio de Los Simpson, una vez más, predijo que en 2025 estallaría la Tercera Guerra Mundial. En verdad lo que nos encontramos son grabaciones hechas como una composición de distintas capturas que supuestamente corresponden a un capítulo de esta serie norteamericana tan popular, en la que aparecen entre otros el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrentándose a su homólogo chino, a Xi Jinping, o algunos de los miembros de la familia Simpson en algún conflicto militar, ¿no? A estas imágenes les acompaña una voz en off que narra la supuesta predicción de la ficción, aunque cada contenido da una fecha distinta. Algunos aseguran que en la serie se habló del 20 de abril como el día en que podría estallar el conflicto, mientras otros pues hablan de a finales de año, etc. Bueno, el 20 de abril ya no han acertado, ya ha pasado y no ha estallado nada. Estamos todavía muy revolucionados, pero por el momento no tenemos ese estallido de la Tercera Guerra Mundial. La búsqueda, si hacemos una búsqueda de esas imágenes, ¿no? A dónde nos pueden conducir, a qué episodio en concreto, ¿no? Nos puede conducir de la serie de Los Simpson. Bueno, pues nos llevan como mucho al inicio del 14º episodio de la temporada 23, donde Ken Broman, el presentador de informativos, anuncia que hay un simulacro de un ataque nuclear de China contra Estados Unidos, pero en ningún momento se anuncia que la ofensiva se hará en 2025. Si revisamos el episodio, demuestra que las imágenes que difunden los mensajes no forman parte tampoco de ese episodio. Las citadas instantáneas contienen errores llamativos que nos permiten darnos cuenta que no se trata de fotogramas reales de la serie de dibujos animados. En una de las imágenes en concreto aparecen personas sin pupilas en uno de los ojos, una bandera china con 2 estrellas grandes, cuando ya sabéis que la bandera oficial china solamente tiene una estrella, o incluso a Bart Simpson con el mismo collar de perlas blancas que su hermana Lisa, ¿no? Es verdad, no es la primera vez. Los Simpson son casi 800 episodios emitidos, pues ha traído muchas veces en redes sociales tramas muy locas, ¿no? Que todos podemos recordar si hemos seguido esta serie, ¿no? Pero también es verdad que las redes sociales han intentado jugar mucho a esto de que pues ya se vio en Los Simpson, ¿no? Bueno, pues una vez más hay algunas que sí que a lo mejor tienen una cierta relación, pero en concreto ya esto es un paso más adelante y no es falso, y además con imágenes falsas es falso que una vez más Los Simpson pues predijeran que en 2025 estallaría la Tercera Guerra Mundial. Bueno, vaya por Dios. Vámonos al fact-check. Y ya si te parece, Lorenzo, nos vamos al fact-checking, ¿no? Nuestros políticos ahora están más y, en fin, van a coger yo creo que les ha sentado bien las vacaciones, eso siempre sienta bien, a ellos también, pero bueno, van subiendo el tonito. Y en esta ocasión vamos a empezar con el fact-checking a Pilar Alegría, la ministra de Educación y Formación Profesional, que bastante ha tenido también en redes sobre su paso por un lugar de Teruel y bueno, todo el desmentido que tuvo que hacer. Pero eso sí, no, lo más importante es que el acoso en redes sociales hay que reconocer que es bastante lamentable y no es la primera política
hay muchos políticos y muchas políticas que tienen que sufrir estos acosos y no creo que les deberíamos darle pues hombre, la posibilidad de que se sigan haciendo. No es nada positivo, pensémoslo de verdad, ¿no? Pero bueno, vamos al fact-checking de lo que sí que dijo, ¿no? En concreto fue en una sesión de control, esto era un poquito antes de Semana Santa, donde Pilar Alegría criticó que en el presupuesto de la Comunidad de Madrid pues había una reducción del 30% para las universidades públicas. Bueno, aunque los centros públicos madrileños exigen, y eso es cierto, hay movilizaciones los próximos días, sobre una mayor financiación al gobierno de Isabel Díaz Ayuso, la partida destinada a universidades públicas en los presupuestos de la Comunidad madrileña, hay que decir que con los datos en la mano, ha aumentado. Para 2025 el programa de universidades cuenta con 1.164 millones de euros, como se puede recoger y lo podemos ver en la propia web de la Comunidad de Madrid y en la propia ley de presupuestos. Esa cifra supone un incremento del 4,2 respecto a las cuentas del año pasado, pese a lo que ha dicho Alegría. En 2024 el presupuesto para las universidades fue de 1.116 millones. En caso de que Pilar Alegría esté comparando las cifras de 2025 con las de 2019, cuando Ayuso llega a la presidencia de Madrid, los datos tampoco avalarían su afirmación. Hace 6 años el presupuesto para las universidades públicas de Madrid fue de 988 millones de euros, es decir, ha aumentado desde ese 2019 en un 17,8%. Lo dicho, una cosa es los problemas que puedan tener las universidades públicas para su financiación, pero no se puede decir del recorte. Sí que es verdad que si hacemos una búsqueda en Google, como lo ha hecho Neutral, con estos términos utilizados por la ministra de Educación, encontramos que en 2024 la Universidad Complutense de Madrid pidió a sus facultades reducir los gastos en un 30% debido a la falta de financiación. En tal caso sería la cifra que coincide con lo utilizado por Alegría, ¿no? Pero no es que haya una bajada del 30% de inversión presupuestaria por parte de la Comunidad de Madrid, sino que por los problemas de financiación en 2024 la Universidad Complutense sí que pidió a sus facultades reducir en ese tanto por ciento sus gastos. Así que, lo dicho, Pilar Alegría resbala un poquito, y lo que ha dicho no es verdad, es falso. Nos vamos con el presidente también de la Junta de Andalucía, con Juanma Moreno, que aseguró que Andalucía es la comunidad autónoma de España con más superficie protegida. Ya sabéis que cuando los políticos nos dan datos tan específicos, se juega mucho con el tanto por ciento, como valor relativo, o con datos absolutos, para llevarse la razón de lo que quieren contarnos, ¿no? En este caso, Juanma Moreno hizo estas declaraciones en un acto de la suelta de 2 linces ibéricos. Yo creo que a lo mejor lo habréis visto en televisión, en la Sierra de Arana, en Granada. Y sí, como afirma Juanma Moreno, Andalucía es la comunidad autónoma con más hectáreas de superficie terrestre protegida de España, según los datos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, según los datos que tenemos de diciembre de 2023, porque todavía no están actualizados los de 2024 y asentados, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Andalucía es la segunda comunidad autónoma más grande de España, por detrás de Castilla y León, con 8.761.849 hectáreas de superficie. Es la comunidad autónoma en extensión, pues la segunda más grande, ¿no? Sin embargo, respecto a su territorio, a estos 8.700 y pico hectáreas de superficie, tiene un 29,5% de terreno protegido. Por delante hay comunidades autónomas que tienen un mayor porcentaje a pesar de no tener tanto territorio, como puede ser Canarias con un 40,5%, Cataluña con un 32% y La Rioja, que es bien pequeñita,
con un 35,8%. Para calcular el porcentaje de espacio protegido, el propio Ministerio solo tiene en cuenta la superficie terrestre, no la marina, puesto que las autonomías sin costa no tienen este tipo de espacio. Pues aún así, si se incluyera el espacio marino, Andalucía tampoco sería la autonomía con más superficie protegida de España, en términos relativos, estamos hablando de datos del tanto por ciento, sino que se encontrarían en un quinto lugar por detrás de Canarias, de Baleares, de La Rioja y Cataluña. Así que, en fin, es verdad que ha aumentado esa superficie protegida, podía haber dicho eso el presidente andaluz, pero no es verdad que sea la comunidad autónoma con más superficie protegida de toda España. Nos vamos con Cuca Gamarra y sus intervenciones en las últimas sesiones de control del gobierno. En concreto, Pedro Sánchez dijo que el presidente de Castilla y León, Fernández Mañueco, lleva 5 años prorrogando presupuestos. Y ante esa afirmación de Sánchez, la secretaria general del Partido Popular la acusó de mentir y aseguró que acaba de decir que en Castilla y León se han prorrogado los presupuestos los últimos 5 años. Pues bien, según Cuca Gamarra, en el año 2021 aprobado, el 2022 elecciones, el año 23 aprobado y el año 24 aprobado. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? En verdad, Cuca Gamarra mezcla datos correctos. En los años que menciona sí se aprobaban nuevas cuentas, con otros que no lo son. Mañueco ha gobernado con 5 prórrogas presupuestarias, eso es cierto. Hay que recordar que Mañueco asumió la presidencia autonómica en julio de 2019, es decir, lleva en el cargo 5 años y 8 meses, y desde entonces se han prorrogado 4 veces los presupuestos, sin contar los del 19 que también fueron prorrogados, pero bueno, le pilló ya en medio del año, ¿no? En los presupuestos de 2020, un año además marcado por la pandemia, son los primeros que se pueden atribuir a Mañueco. Entonces se prorrogaron por segunda vez las cuentas de 2018. En 2021 sí que es verdad, se aprobaron. Para el 22, año en el que se celebraron elecciones, se prorrogaron los del año anterior. Pero ojo, tampoco es ninguna, en fin, no es ninguna razón, porque ni el Estatuto de Autonomía de Castilla y León ni la Constitución indican que no se puedan presentar cuentas para un año electoral. En 2023 sí que se aprobaron y en 2024 se prorrogaron los del 2023. Eso sí, en mayo de 2024 se presentaron y aprobaron unas cuentas nuevas para lo que quedaba de ejercicio. Por tanto, también ahora en 2025 se han prorrogado los que salieron adelante en mayo del 24 y por el momento pues tampoco tiene nuevas cuentas, ¿no? Así que podemos decir que la afirmación de Cuca Gamarra tan impositiva, pues hombre, es engañosa. No vamos a decir que es falsa porque sí queda algún dato que es cierto, pero lo mezcla luego con datos que no son reales. Así que se lo vamos a poner como engañoso. Pedro Sánchez. Y vamos a terminar este fact-checking con Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, que afirmó que el proyecto de la Comunidad Europea de Defensa, la CED, sufrió un revés inesperado cuando en 1954 la derecha francesa se negó a firmar su tratado constitutivo. Es interesante este fact-checking que hace Neutra de las palabras de Pedro Sánchez, porque nos pone en antecedentes de cuestiones importantes de la Comunidad Europea y más con el tema del rearme y de la defensa, ¿no? Los 6 países fundadores de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, lo que era el CECA, que nos lleva al año 50 para esa creación de la Comunidad Europea de Defensa, y que de alguna manera quería crear ese ejército común tras la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, pues es un poco el inicio de lo que conocemos hoy la Unión Europea, ¿no? Y respecto a lo dicho y la afirmación realizada por Pedro Sánchez, es cierto que la Cámara Baja francesa rechazó el tratado constitutivo de la CED, de esa Comunidad Europea de Defensa. Pero ojo, no solo fue la derecha, sino otros partidos tampoco apoyaron esa alianza defensiva. En concreto, la Asamblea
adoptó el principio de la CED y un año después se celebró una reunión en París con los países que establecieron ese tratado de defensa común. Sin embargo, durante el proceso, tanto la sociedad como la mayoría de los partidos franceses vivieron una intensa división ideológica, y que lo podemos ver en los propios centros de historia contemporánea, ¿no? Si hacemos un poquito de historia. En concreto, mientras el movimiento republicano popular de Robert Schuman, que era la democracia cristiana, defendía la CED como un paso hacia la Unión Europea, otras formaciones ideológicamente distintas entre ellas, como el Partido Comunista Francés o la Agrupación del Pueblo Francés, que era del general de Gaulle, pues rechazaban esta alianza. Y tras días de debates y aplazamientos, al final, el 30 de agosto de 1954, la Asamblea Nacional Francesa votó una moción que permitía cerrar el tema definitivamente, lo que suponía el rechazo a este tratado de la CED. Dicha moción salió adelante con 319 votos a favor y 264 en contra, por lo que no se ratificó finalmente este tratado de defensa. Por lo tanto, la afirmación de Sánchez es engañosa, ¿no? Ya que señala un revés inesperado por parte de la derecha francesa al no firmar el tratado, cuando otros representantes también desde la izquierda y el centro rechazaron la Comunidad Europea de Defensa en Francia, tal y como podemos ver en el debate parlamentario y podemos comprobar en ese debate parlamentario del 30 de agosto de 1954. Así que engaños, lo vamos a dejar así. Y bueno, Lorenzo, hasta aquí todos los contenidos que os quería comentar en este miércoles, ¿no? Es importante porque hoy también es un día muy interesante, porque es el Día Internacional del Libro. Y de esto espero que pueda dar tiempo, porque os traigo pues un corto realizado por el equipo de Leria Films para festejar y desear a todos un feliz Día del Libro. Como dijo André Maurice, la lectura de un buen libro es un diálogo incesante en el que el libro habla y el alma contesta. Y eso es un poco lo que han querido dejar expresar en este corto que os traigo para finalizar nuestro programa. Por mi parte, como siempre, Lorenzo, un placer haber estado aquí con vosotros. Espero, y así será, que el próximo miércoles estaré en directo con todos vosotros. Es mucho más reactivo el poder contar todos estos contenidos. Os deseo lo mejor durante estos próximos 7 días. Si os quiere, besiños. Besiños, Sara, muchas gracias como siempre por habernos traído un programa increíble. Vamos a ver esta reflexión final sobre este día, el día de San Jordi, el Día Internacional del Libro. Dentro.
Pues hasta aquí llega el programa de hoy. Muchas gracias a todos por haber estado ahí, como siempre. Nosotros volvemos dentro de 7 días, pues con más bulos y con más actualidad. Feliz Día del Libro, feliz San Jordi, feliz San Jorge a todos y hasta la semana que viene. Adiós. Última llamada para los pasajeros con destino. Años 90. Embarquen por Puerta 1. Ocio News, un viaje por la música. No hace falta ser un experto en redes sociales para acompañar a tus hijos en su vida digital. Habla con ellos sobre cómo usan el móvil y aconséjales con confianza y cariño. ¿Con cariño? Sí, con cariño. Todo un mundo de conocimiento y de relaciones sanas y seguras. Porque tú ya eres su mayor influencer. No, hombre, están los niños muy consentidos. Ocio News. Un viaje por la música.